Bueno, shalom, shalom para todos. Continuamos con esta serie del encontrar a Yeshua en la Torá, porque sabemos que eso es lo que nos dijo a nosotros Pablo, que el propósito de la Torá era Yeshua. Y Yeshua mismo dijo que él había venido no para abolir la Torá, sino para cumplirla. Así que hoy vamos a tener una porción de la Torá muy interesante en el libro de Éxodo, en la parachá o porción que se llama Terumá, traigan ofrendas. Nosotros tenemos que recordar que en este momento el pueblo de Israel y los gentiles, los egipcios que salieron por haber reconocido el poder del Eterno, ya se encuentran en el Sinaí, ellos han recibido la Torá, ellos han tenido esa experiencia de estar frente a la presencia del Todopoderoso, y el Eterno les ha venido dando, como estudiamos en la paracha pasada, los mandamientos a través de Moisés. Y recordemos algo que es muy importante, siempre comenzando por la protección de los más débiles. Algo que yo quiero hacer mucho énfasis cuando estamos estudiando siempre los mandamientos del Eterno, es que nos apunten hacia conocer el corazón del Padre. Porque es que cuando uno conoce el corazón del Eterno, uno puede saber cómo confiar en Él, cómo se puede confiar en Él, porque su palabra es para siempre y porque tiene un corazón lleno de misericordia, porque hay cosas que nosotros no entendemos en la palabra, pero que si conocemos el corazón vamos nosotros a ver el propósito de muchas de las órdenes que hoy son malinterpretadas por muchos que pretenden alejarnos de la fe en el Eterno. Recordemos que ya se selló en la porción pasada, vimos cómo el Eterno sella el pacto a través de Moisés con todo Israel, y todo el pueblo es rociado con la sangre del sacrificio, de la sangre de los corderos del sacrificio. Y ahora Moisés está frente al Eterno y tiene el Padre, lo primero que le revela le da una visión de su trono. Hoy vamos a entender por qué. ¿Por qué la visión del trono? ¿Por qué la ordenanza después de los 10 mandamientos de construir un altar? Y finalmente el propósito de construir en medio del pueblo el Mishkan o el tabernáculo. Así que hoy vamos a entrar en este tema, que es un tema aparentemente, digamos que uno lee instrucciones, pero que tiene un fondo que espero poderlo transmitir a ustedes de la manera como el Padre me ha ido mostrando esa relación profunda que existe entre el templo o el tabernáculo y Yeshua. Vamos a empezar a ver este texto sabiendo que la porción va desde Éxodo 25 hasta Éxodo 27, 19. Así que comencemos entonces esta porción que nos va a dejar a nosotros muchas enseñanzas. Éxodo 25 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda, terumá, de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Y yo le he puesto acá inmediatamente el verso 8, ahorita vamos a estudiar claro los otros, pero porque nos da digamos, el contexto completo. Que los hijos de Israel tomen para mí una ofrenda, que la den de su voluntad de corazón, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto va a tener una importancia capital en la forma en cómo vamos a analizar hoy todas las instrucciones del templo. ¿Qué es lo primero que el Eterno nos está pidiendo? Que la ofrenda que salga de nosotros para el Eterno sea voluntaria, de corazón, y sobre todo entendiendo el propósito. Ahora, yo sé que cuando no, digamos que
que nos han acostumbrado a que cuando estamos hablando de ofrendas como que se piensa en dinero. Yo no quiero que ese sea el pensamiento hoy. Ofrenda también es nuestra vida, ofrenda también es nuestro tiempo, es nuestro espacio, es nuestro cambio. Es todo nuestro ser, porque yo le puedo ofrendar cuando yo entiendo por qué el Padre quiere venir a vivir en medio nuestro, que es el propósito de esta porción. Yo debo de corazón hacer una ofrenda para Él de lo que yo tengo. Y parte de lo que yo tengo, y muy importante, es mi mente, mi corazón, que se la entrego a Él para que Él cambie lo que hay en mí y yo pueda tomar de su presencia para que esos cambios sean evidentes a todo y nos permitan ser a nosotros sal y luz en medio de la sociedad en que vivimos. Ahora dice entonces que con esas ofrendas se haría el santuario para el Eterno habitar en medio nuestro. Fíjense algo aquí que yo quiero, antes de entrar en el estudio de cada una de los versos, que entendamos algo que nos lleva a nosotros al final. Vamos a conectar desde al final, desde el principio. Yeshua nos dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando nosotros conectamos la puerta de entrada del tabernáculo con Yeshua, que ya es la revelación final que nosotros tenemos, entonces nosotros empezamos a ver el tabernáculo de una manera diferente. Dice que el que entre por allí será salvo. El concepto de salvación es un concepto muy importante de entender, porque recordemos que nosotros siempre habíamos aprendido como que salvación era que yo me moría y me iba para el cielo, y eso no es lo que está en la Escritura. Salvación es estar bajo la protección del Todopoderoso, y yo creo que no hay una época más importante para nosotros entender estas palabras que esta. Estamos en un riesgo tan grande en el mundo que hoy sí que necesitamos estar bajo esa protección del Todopoderoso. Entendamos entonces en principio esto: solamente a través de Yeshua nosotros tenemos acceso al santuario. No había sino una puerta de entrada, y esa puerta, dijo Yeshua: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, ¿qué encontramos adentro del tabernáculo? Encontramos bendición. Fíjense también esta cita de Joel, que he querido también ponerla acá en principio, que nos dice Joel 2:12: por eso pues ahora, está hablando del que ya viene el día de Yahweh, que nosotros sabemos que ahora sí que está cercano, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro de Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjense, esta es una parte fundamental en el acceso al tabernáculo, en el acceso a lo que vamos a entender hoy, que es al Padre queriendo vivir en medio nuestro. Él anhela vivir en medio nuestro, pero Él necesita que nosotros de todo corazón rasguemos dice que nos convirtamos a Él de todo corazón. Dice aún con ayuno, con lloro y lamento, es decir, profundamente. Pero dice: rasguen el corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim. ¿Por qué habla de los vestidos? Porque muchas veces estamos haciendo las cosas solo de una manera externa. Miren cómo me visto ahora, miren lo que me pongo, miren cómo oro, miren lo que hago, pero el corazón está lleno de desprecio, de burla, de tantas cosas que realmente no reflejan el corazón del Padre. El tabernáculo es un momento de encuentro profundo, pero no que dura un momento, sino el encuentro es tan profundo que la idea del Eterno era desde el principio que Él pudiera habitar en medio del pueblo.
Recordemos algo también que es muy importante de ponerlo, digamos, en el medio de lo que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo en vivo y en directo el final de toda la batalla de las simientes. Eso lo hemos venido analizando y ustedes están viendo cómo el enemigo adquiere más y más y más fuerza a través del mundo. Muchos millones de personas lo siguen. Hoy todo es alrededor del enemigo. Hoy se presenta ya de una manera abierta, descarada, ya sin temor. Entonces, este es el tiempo en que nosotros necesitamos saber las instrucciones para poder permanecer allí dentro de ese tabernáculo y poder estar bajo esa protección del Eterno. Él quería habitar con nosotros porque Él sabe lo que la batalla, en medio de la batalla en la que nosotros estamos. Ahora fíjense, el Eterno liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto con prodigios y señales y los trajo en alas de águila hasta el monte y les ha dado la provisión y les ha dado todo lo que ellos necesitan. Hasta este momento que ya los ha traído, nosotros entendemos que estamos siguiendo el mismo propósito. ¿El cual era el propósito? El Eterno nos está sacando del mundo, nos va a librar de esclavitud ya cuando se manifieste por completo. Van a haber señales y prodigios en el cielo, los tenemos relatados en Apocalipsis. Y aquí definitivamente el Eterno va a mostrar su poder y nos va a sacar con mano fuerte, con brazo extendido. Él nos va a sacar de la esclavitud. Pero recordemos que podemos estar seguros de que mientras todo este proceso nosotros podemos contar con la provisión y la protección del Eterno. Ahora, entonces, ¿por qué el Eterno pide las ofrendas? Él es el dueño del oro y de la plata. Él, ¿por qué pide ofrendas? Esto es muy importante de entenderlo. El Eterno pide ofrendas primero para que aprendamos a temerle. En Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Elohim todos los días. ¿Por qué tenemos que temerle? Muchas personas no entienden ese término. Porque temor es un respeto reverencial. Nosotros tenemos que aprender y saber con absoluta certeza que de Yahweh es la tierra, que Él nos permite a nosotros habitarla, que Él se encarga de que todo a nuestro alrededor sea de bendición, que la provisión no falte, que la protección tampoco. O sea, Él pone a nuestra disposición las cosas, pero Él siempre quiere que nosotros recordemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el Todopoderoso, Él es el Santo, Él es el Creador, Él es el principio y el fin. Él ni podemos comprenderlo en su totalidad. Nosotros fuimos creados, nosotros somos finitos, nosotros somos unas personas tan vulnerables que el mismo Eterno nos compara con hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Entonces fíjense, si nosotros no nos olvidamos de quién es el Eterno, pero conocemos su corazón y su amor, avanzamos de su mano, sabiendo que veamos lo que veamos, vamos a estar victoriosos. En segundo lugar, Él nos pide las ofrendas de acuerdo a su palabra. Fíjense que les estoy dando la cita para que no crean que yo me las estoy aquí, que yo les estoy dando, digamos, una idea de por qué el Eterno pide ofrendas. En segundo lugar, para enseñarnos a servirle. Fíjense, en Lucas 16:13 dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no se puede servir al Eterno y a las riquezas. Esto lo hemos visto en innumerables casos muy, muy dolorosos. Cuando el corazón del siervo se va detrás de la riqueza, ya deja de servirle al Eterno únicamente para manipular al pueblo y tener a su favor riquezas.
Por eso, esto este es un tema pues que no lo voy a tratar en este momento, pero que sí nos debe a nosotros alertar cuando nosotros vemos que el corazón que nuestro propio corazón esté más pendiente de obtener riquezas que de servirle al Eterno. Nuestro objetivo es servirle, punto. El Eterno se encargará de la provisión, el Eterno se encargará de bendecir al que nos bendiga, pero Él se encargará de la bendición y de la provisión nuestra. No es si el deseo del corazón, como ve uno tantos casos hoy, que su deseo y lo expresan, yo lo he visto que lo expresan, gente que nunca ha tenido un ministerio ni nada, que lo expresan, porque van como a vivir de esto. No, ese no es el corazón que el Eterno anhela. Es servirle con amor y completo desinterés, porque no se puede servir a dos señores. En tercer lugar, porque es una manera de aceptar que nosotros vamos a heredar la tierra prometida. Entonces dice que nosotros tomaremos las primicias de los frutos cuando hayamos entrado en la tierra y diremos: declaro hoy a Yahweh el Elohim que he entrado a la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Es decir, nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha prometido algo y nosotros creemos en su promesa. Recuerden que muchos de estos diezmos que se están hablando acá son cuando estemos en la tierra prometida. Bueno, ese necesario es otro tema para hacer claridad sobre el tema de los diezmos. Yo quiero irme más a las ofrendas de todo. ¿Por qué le ofrendamos la vida? ¿Por qué le ofrendamos todo nuestro pensamiento, nuestro corazón? Porque un día vamos a reinar con Él desde Jerusalén y nosotros queremos ser parte de ese reino. En cuarto lugar, como agradecimiento por la libertad y la provisión. Si nosotros leemos todo Deuteronomio 26:5, nos vamos a dar cuenta de toda esta promesa. Él dice que Jacob descendió a Egipto y habitó con pocos hombres, los egipcios los maltrataron, ellos clamaron al Eterno, el Eterno escuchó la voz, oyó la aflicción y los sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y he aquí que yo he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, y lo dejarás delante de Yahweh tu Elohim, y adorarás delante de Yahweh tu Elohim. O sea, es agradecimiento. Y mire, esto es algo que nosotros definitivamente, yo creo que hemos probado en muchos momentos de nuestra vida. Cuando nosotros necesitamos así con urgencia la provisión del Eterno, y esa provisión resulta de donde nosotros menos pensamos. Nosotros tenemos un Elohim vivo, real, que nos conoce y conoce nuestra necesidad, y así como Él se afana por guardarnos, por ser Yahweh Jireh, nuestro proveedor, nosotros debemos afanarnos por defender su palabra, por defender la verdad, por estar de verdad rendidos frente al Eterno de todo corazón. En quinto lugar, para reconocer nuestra relación de siervos del Altísimo. Recordemos que Abraham, cuando termina la batalla y tiene todo lo que ganó en la batalla con todos esos reyes, él le entrega el botín el botín a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Nosotros sabemos que Melquisedec es Yeshua, ya lo hemos estudiado en otros temas. Así que esa relación de siervo, esa relación donde yo aporto para que la palabra del Padre siga adelante. Ese también es un sexto punto que nos lo dice Pablo en 2 Corintios 9:5, que dice que es necesario mi ofrenda para que la palabra sea llevada hasta lo último de la tierra. O sea, es una forma de trabajar para el Eterno.
Cuando la persona no tiene el llamado de sentarse a enseñar la palabra, hacer todo esto, que tiene otros trabajos, porque recordemos que de todo necesitamos en la tierra. Nosotros necesitamos desde el que labra la tierra hasta el científico que inventa algo, hasta el maestro, bueno, todo, cualquier profesión. Nosotros lo necesitamos, no todo el mundo ha sido llamado a enseñar, pero nosotros podemos ser parte de ese reino por medio de la ofrenda. Dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené las iglesias. Cada primer día, cada uno ponga algo en lo que haya sido prosperado y lo guarda y después y lo ofrece. Fíjense, son cosas que no son una obligación, es de corazón, es de corazón. Yo quiero participar y ser parte de este reino, entonces yo contribuyo de todo corazón. Entonces, lo que es muy urgente es recordar que el Padre no acepta ofrendas que no vengan de un corazón generoso y que sea un desinteresado. Si usted no siente de ninguna manera esto, nunca lo haga, porque no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Si no siente ofrendarles o su vida o su espacio, su casa para que vengan personas a aprender, por ejemplo, bueno, cualquier forma de ofrenda que usted pueda dar al Eterno, si no lo hace de corazón, no lo haga, porque el Padre conoce el corazón. Por eso dice que el que siembra escasamente segará, pero el que siembra generosamente también segará. El Padre que nos está enseñando a través de esto muchas lecciones, como estamos viendo, que nos hacen a nosotros ser conforme a su corazón. Fíjense esto, en Lucas 18:10 nosotros tenemos que recordar algo muy importante. Y esto lo quiero recordar antes de que entremos a estudiar propiamente el tabernáculo, porque es que nuestro acercamiento al Eterno ha cambiado y nosotros tenemos que volver al diseño original que Yeshua nos dio. En Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, ¿se acuerdan? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sea propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a la casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos refleja todo esto. No es que miren lo que yo doy, miren lo que yo hago. No, esto debe ser simplemente parte de mi obediencia. Pero mi corazón debe estar siempre rendido frente al Eterno, realmente con humillación. ¿Qué es humillación en este caso? Reconocer la grandeza del Eterno. Cuando la persona ya empieza a ver, ay no, yo como no soy como aquellos y como los demás allá, mire, eso le va mostrando a uno el alejamiento que hay de la presencia del Padre. Porque cuando nosotros reconocemos la grandeza del Padre, entendemos la pequeñez del ser humano. Ese es el punto, que nosotros reconozcamos la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y nosotros. En Mateo 23 dice Yeshua, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque desmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de hacer, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante? Nos dice Yeshua. ¿El diezmo? No. Lo más importante es la justicia, es la misericordia, es la fe, es el amor que tengamos tanto para el Eterno como para la gente, es la entrega, es todo lo que nosotros le podemos entregar de corazón al Eterno. Siempre pensemos en esto, hay prioridades en todo. Dice, eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, no es que lo uno reemplaza a lo otro, no, pero más importante es aprender a tener un corazón lleno de misericordia, de justicia y de fe.
Ahora entonces vamos al tema de Éxodo 25:1, ya habiendo entendido este acercamiento al Padre. El Eterno habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que lo diere de su voluntad, de corazón tomaré su ofrenda. Y estas son las ofrendas: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el temporal. Perdón, y... Ay, perdón. Disculpen que se encendió el aire y me dio directo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. A esto era lo que yo me refería, que cuando nosotros empezamos a leer, nosotros vemos una lista de cosas que habría que tener para el tabernáculo. Y esto hace muchas veces que lo pasemos como rápido, pero vamos a ver el significado a través de la enseñanza de Yeshua, para que nosotros podamos ver el propósito de toda esta revelación del Padre al pueblo de Israel. Fíjense, nos habla de tres materiales, sobre todo, que son los iniciales, que tienen que ver directamente con Yeshua. Recordemos que Yeshua es la imagen visible de Elohim. Dice que son el oro, la plata y el bronce. ¿De qué nos hablan el oro y la plata? El oro nos habla de divinidad. Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh, es la imagen visible. Yeshua es la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh, no hay dos. El mismo Eterno dijo, no hay dos dioses, hay uno solo. Entonces el oro nos habla de divinidad, la plata nos habla de redención y el bronce nos habla de juicio. Cuando nosotros vemos que nos está hablando del oro, ¿cómo relacionamos a Yeshua como imagen visible del Eterno con el oro que representa la divinidad? Recordemos que en Apocalipsis Yeshua se revela en medio de las 7 menorot. Menorot es el plural de la menorá, y aquí se traduce como 7 candeleros. Y dice que en medio de esos 7 candeleros o menorot estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La misma menorá es de oro. Él está vestido de oro. ¿Por qué? Porque es la prueba de la divinidad de Yeshua, de la divinidad. Siempre que pensemos en Yeshua, pensemos en que tiene que ser consistente lo que nosotros creemos de su identidad con lo que la palabra nos está revelando. Aquí nosotros no pudiéramos pensar de ninguna manera en Yeshua como un simple rabino, pero verlo adornado con la divinidad. Eso es absurdo. Si es un hombre, pues es un hombre y ya, es un hombre como nosotros, hierba del campo como nosotros. Hubiera sido así, pero es que él es, recuerden, esa imagen visible. Por eso dice que se veía uno semejante al Hijo del Hombre, o la imagen visible de Elohim en la que se refleja acá. Fíjense que vimos también que nos habla de plata, la redención. ¿En dónde podemos ver nosotros el tema de la redención, de la plata, de todo con Yeshua? Fíjense que cuando nosotros entendemos Mateo 27:3, que nos habla de la traición de Judas, dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. ¿Qué es redención? Redención es compra. El pago por la redención de Yeshua, ¿cuál fue? Las 30 piezas de plata que pagó Judas, que recibió Judas del templo para él entregar a Yeshua. Ahora,
Cuando nosotros vemos que esto no fue simplemente algo que sucedió, sino que estaba anunciado proféticamente en Zacarías 11:10, cuando habla del callado gracia, ¿de quién habla la gracia? De Yeshua, de la casa de Israel. Dice, lo quebré para romper mi pacto que concerté con los pueblos, fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yeshua. ¿A quién estaba mirando el pueblo con el callado de la gracia? A Yeshua. Fíjense que todo es perfecto y estamos hablando de Zacarías. Y aquí anuncia esos 30 monedas. Si os parece bien, dadme mi salario. Si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto es increíble porque cuando uno lee, cuando uno puede conectar en las escrituras todo, desde el principio hasta el fin, nosotros comprobamos que realmente las escrituras son reveladas. A ningún hombre se le hubiera podido ocurrir tanta coincidencia, digamos, por llamarlo de alguna manera, tan extrema. Estaba anunciado que el que era la palabra de Yahweh, que después vino como la palabra de Yahweh Yeshua, que llevaba el callado de gracia, conocido como representando a la gracia, y el peso, o sea, el valor de su vida iba a ser 30 piezas de plata. Eso también ocurrió y hasta el final, porque me dijo Yahweh, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Recuerden lo que pasó después. Judas fue y las devolvió arrepentido, pero de todas maneras se cumplió literalmente. ¿Por qué se cumplió? Porque Yeshua representa entonces el oro con la divinidad, la plata con la redención, y vamos a ver ahora el bronce con el juicio. En la misma revelación de Yeshua en Apocalipsis nos dice que la cabeza y los cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, los pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta es la visión gloriosa de Yeshua en Apocalipsis, y nos dice que sus pies son como de bronce. ¿Por qué? Porque Él viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Y viene para qué? Para hacer el juicio. Así que nosotros vamos viendo que todos estos elementos del tabernáculo, cuando leemos ya la vida de Yeshua, todo el ministerio de Yeshua, nosotros vamos encontrando la relación punto por punto de cosas que las habíamos visto como parte de la historia real, pero que nunca las habíamos asociado al tabernáculo. Ahora, los colores del tabernáculo, que son azul, que es el color del cielo, púrpura de la realeza, escarlata del pecado, y el lino fino, que significan las acciones justas y de rectitud. Fíjense, nosotros el azul siempre lo podemos relacionar con el cielo. Nos dice la palabra en Éxodo 24, que cuando los ancianos de Israel vieron la gloria de Yahweh, vieron el color del piso como el color del cielo. Por eso cuando nosotros decimos miramos al cielo, nosotros estamos viendo el color que caracteriza y que ha sido revelado por el Padre. El profeta Ezequiel también en 1:26 también lo ve en el mismo color. Azul es recuerden que el Eterno manda poner un hilo azul en los bordes de los tzitzit. Y ese hilo que representa al Eterno precisamente y su reino. O sea, nosotros tenemos una relación y por eso el color del tabernáculo está también relacionado. Pero nos habla de púrpura. Y púrpura nos está hablando a nosotros de realeza. Fíjense que cuando nosotros vemos ya a Yeshua que va a ser sacrificado, todos los que están alrededor, los soldados, empiezan a burlarse de él y le ponen para burla como rey de los judíos, diciéndole que él es el rey de los judíos. Le ponen lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas. Ellos pensaron que lo estaban humillando, pero ellos no sabían, era que ellos estaban cumpliendo con toda una profecía, porque ellos no sabían lo que
estaban haciendo, pero nosotros, el enemigo trataba de ridiculizarlo, pero nosotros sabemos que realmente es el rey y que su realeza y la corona, esa corona de espinas significaba que llevarse las maldiciones de la vida nuestra. Pero fíjense que no es una casualidad que se hubiera escogido este color. Lo mismo cuando hablamos del color escarlata. Ustedes se acuerdan, el color escarlata es el tolá que nos habla del gusano, del coccus ilicis, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Cuando Yeshua en la cruz dijo, yo soy gusano y no hombre, él está hablando de la palabra escarlata. Así que fíjense que los mismos colores del tabernáculo nos van anunciando a nosotros la obra de Yeshua, la vida de Yeshua. Yeshua dijo que él era ese gusano porque recordemos que la característica del gusano era morir para dar a luz cientos de gusanitos que se alimentarían de su sangre y de su carne. Bueno, yo creo que muchos han visto por completo esta enseñanza. Ahora, el vestido el lino fino que está en el tabernáculo, ¿qué representa? Representa también a Yeshua vistiendo la novia. En Apocalipsis 19:8 se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Nosotros hoy ya estamos siendo, digamos, transformadas las vestiduras en vestiduras de lino fino cuando obedecemos, pero un día literalmente las tendremos. Ahora, los otros elementos del tabernáculo que ustedes ya pueden seguir leyendo, lo podemos entender cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las pieles de carnero debían ser teñidas de rojo. Si ustedes miran esta visión del tabernáculo con esa primera cobertura, pues nosotros entendemos que hemos venido estudiando que desde Génesis, nosotros vimos que lo primero que hubo en la creación fue una obra redentora donde el pecado de los primeros padres fue cubierto con la piel de un carnero que fue de un cordero que fue sacrificado. Ahora también nosotros vimos en la salida del Éxodo el sacrificio del cordero y nosotros sabemos que Yeshua después derrama su sangre por nosotros. O sea, la primera cubierta del tabernáculo tiene que ser la representación de esa sangre del cordero. Ahora, ¿quién es el cordero? Desde el principio hasta el fin es Yeshua. Así hubiera sido representado por un cordero, un animal, en la salida del Éxodo, nos estaba anticipando el sacrificio de Yeshua. Nos habla de madera de acacia, ¿de qué nos habla esa madera de acacia? De una madera incorruptible, que los gusanos no pueden penetrarla. Cuando nosotros realmente nos conectamos con ese tabernáculo que ahora va a venir, esa nuestra vida, nosotros, digamos que no, tenemos que aprender de los mismos elementos. Tenemos que aprender a poner nuestra vida fortalecida de tal manera que enseñanzas extrañas no entren en el corazón, ni que las raíces del árbol de acacia, por ejemplo, tienen una particularidad y es que penetran bien profundo en la tierra hasta encontrar agua. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida buscando el agua viva. ¿Quién dijo ser el agua viva? Yeshua. Por eso es un árbol que representa a la humanidad y representa la carne. Entonces, Yeshua, aquí lo vamos viendo como representado en cada uno de los elementos del tabernáculo. El Éxodo 25:8 dice, entonces harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Siempre recordemos ese propósito, ya lo vimos, pero ese propósito es muy importante de recordar y ahorita vamos a ver un punto además adicional muy interesante. Entonces, miremos en general por qué el tabernáculo. El Eterno ordenó a Moisés construirlo conforme a lo que vio en la visión, o sea, conforme a su trono, no de otra manera. El tabernáculo era la tienda de encuentro, o sea, ahí es donde nosotros nos encontramos. El tabernáculo, Yahweh quería habitar en medio del pueblo.
El tabernáculo fue construido de acuerdo al patrón que se enseñó, fue ordenado de adentro hacia afuera, pero fue construido de afuera hacia adentro. Esta es una relación muy interesante, porque nosotros empezamos también el cambio de esa manera, de afuera hacia adentro. Nosotros empezamos por dar un paso, por tomar una decisión, y hasta que permitimos que Yeshua entre en el corazón y nos cambie. Porque estudiando el tabernáculo aprendemos a adorar al Eterno, aprendemos cómo acercarnos y cómo no acercarnos al Eterno. Recordemos esto, cuando dice que el Eterno quería habitar en medio de su pueblo, ¿qué fue lo que hizo cuando vino Yeshua? Y aquí vamos a entender algo muy importante. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el tabernáculo, en el desierto, el Eterno, la presencia del Eterno quería estar allí en el tabernáculo para estar en medio del pueblo. Pero la presencia estaba allí, en el lugar santísimo. Ahora, ya cumplido todo el proceso del plan del Eterno, la presencia misma del Eterno se hace carne y habitó entre nosotros. Yahweh, que es el único Elohim, y Yeshua, que es su imagen, su presencia, ahora viene literalmente en la forma de Yeshua, en la forma de un hombre, viene a habitar en medio nuestro. Pensemos en una cosa. Yo sé que muchos de los que aquí me estén escuchando, que tuvieron ese acercamiento a Jesús en la iglesia cristiana, siempre ese acercamiento comenzó por una invitación. Usted quiere recibir a Jesús en su corazón. ¿Por qué? ¿Eso en qué se basaba? En Apocalipsis 3, cuando nos dice que aquí yo llamo a la puerta, el que oye en mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, es un punto bíblico. Ahora, pero que, fíjense, entendámoslo a la luz de lo del tabernáculo para que vamos entendiendo hasta donde yo quiero llegar en este día. Cuando el Eterno quería habitar en medio del pueblo y relata y les anuncia o les ordena cómo hacer el tabernáculo. Después el Eterno, en la forma de un hombre, envió a su palabra para habitar entre nosotros. Y nosotros ahora le abrimos el corazón y le pedimos, Yeshua, entra en mi corazón. Yo te abro, dice, estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta. Eso es exactamente lo que nosotros hoy tenemos que hacer y lo que hoy no se hace. Yo esto lo vengo insistiendo hace mucho tiempo. Yo fui maestra en la iglesia cristiana 22 años. Pasé por cientos de iglesias enseñando, hacíamos el llamado, muchos venían, muchos le abrían el corazón a Jesús de todo, con toda su corazón y sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué hoy dejamos de hacerlo? Cuando hay muchas personas que cambiarían su vida literalmente, si allí en lo profundo, en lo secreto de su habitación, le dijeran a Yeshua, ¿sabes qué, Yeshua? He escuchado tu llamado, te abro la puerta de mi corazón, entra y mora conmigo. Esto era lo que el Eterno quería hacer con nosotros en el tabernáculo. Ahí nos parece hermoso el tabernáculo, ¿a quién no? Pero no es más hermoso y más glorioso saber que el Eterno ahora a través de Yeshua quiere venir a habitar en medio de nuestro corazón. Es que ya nunca lo habíamos tenido tan cerca. Otro de los puntos importantes de entender en el tabernáculo es que muestra cómo tener cercanía con el Santo de Israel. Esto es lo que les estoy hablando, de esa cercanía. Hoy es el Padre el que nos hace la invitación porque Él es el que llama a la puerta. Entonces el tabernáculo, todo Israel estaba alrededor del tabernáculo. Nosotros esto lo tenemos que tener muy presente porque alrededor del tabernáculo recuerden que estaban los gentiles que habían salido de Egipto. O sea, todos los gentiles que crean en Yeshua, a través de Yeshua, que es la puerta, entran al tabernáculo como parte del pueblo de Israel, como casa de Israel. Esto es lo que es muy importante de que se entienda.
Entonces, fíjense, en esa cercanía con el Santo de Israel, hay una conexión que el Eterno la ha revelado nos la reveló desde Jacob. Ustedes recuerdan el sueño de Jacob, donde tenía Jacob la cabeza puesta donde después quedó el lugar santísimo, en el Macón, en el sitio. Ahora, ¿cuál fue la visión que tuvo Jacob? Una escalera que subía, que conectaba el cielo y la tierra, y ángeles que subían y descendían por la escalera. Yeshua, ¿qué dijo? Yo soy la escalera. ¿Qué nos dice la palabra? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Yeshua. O sea, todo es perfecto. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son todo ese ejército celestial que el Eterno manda también para nuestro cuidado y protección. Es que tenemos todo, pero si quitamos a Yeshua, ¿qué queda? Nada. Estudiar cómo era el tabernáculo, que por aquí se entra, que por allí se sale, y queda algo simplemente sin vida. Hermoso, pero sin vida. Como si ustedes vieran una obra de arte o algo, pero aquí estamos hablando de que Yeshua hizo tabernáculo en nosotros, en medio nuestro. Eso es muy importante de entenderlo. Ahora, fíjense, el Eterno que dijo que nosotros, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí era donde yo les digo que quería llegar. Ustedes se han preguntado por qué hoy no hay templo. Han pasado 2000 años desde que el templo, bueno, un poquito menos porque fue en el año 70, pero casi 2000 años desde la destrucción del templo. Pero desde 1948 Israel está otra vez en posesión de la tierra, el 67 está Jerusalén. ¿Por qué no hay templo? Porque el Eterno, que es el que tiene el control de todo, determinó que el templo ahora éramos nosotros. Por eso Él quería habitar en medio del pueblo. Ahora Él quiso habitar en medio de la tierra y envió su palabra en la forma de un hombre que hizo tabernáculo entre nosotros, dice literalmente la palabra. Pero nosotros lo podemos invitar a nuestro corazón. Y si nosotros empezamos con todos estos elementos que hemos venido estudiando, nosotros empezamos a cambiar de verdad, ¿no? A entregarle el corazón. Como dice, entreguen las ofrendas con todo el corazón. Entregamos la vida, el pensamiento, lo que hacemos desde el amanecer hasta el anochecer, hacemos lo que el Padre nos dice. Entonces nosotros somos templo del Espíritu. El Espíritu del Eterno mora en nosotros. Yeshua mora en nosotros. Y Yeshua dijo, yo no los dejaré solos, yo voy al Padre, pero les enviaré el Consolador. Mientras Él estuvo acá, caminó con sus discípulos, pero cuando Él ya regresó, Él nos dejó a nosotros el Espíritu Santo en medio nuestro. Hoy se escucha, no, nosotros no somos el templo. Sí somos el templo, pero tenemos que tener un templo limpio con las mismas instrucciones con las que estamos aprendiendo hoy. El Padre no va a venir a morar en un sitio inmundo. El Padre prepara nuestro templo. Ahora, entonces, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, aprendemos a seguir la nube, aprendemos a escuchar la voz del Eterno. ¿Por qué? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Aprendemos a ser una comunidad. Nosotros somos todos hijos del Eterno. No soy yo sola, no es tal persona, no es tal otra. Somos todos los que somos el pueblo y los hijos. Aprendemos a depender de Yeshua como el pastor. A aprender que seguimos los pasos de Él y que nosotros enseñamos a los demás, los que hemos recibido ese ministerio. Solo enseñamos lo que Yeshua nos enseña, no lo que se nos viene a la cabeza, sino lo que Yeshua enseña, nosotros lo transmitimos. Aprendemos la manera de arrepentirnos y de llegar al Padre. Aprendemos que Yahweh es el Rey, que es el único Elohim. Y aprendemos que el Eterno es el centro del campo, el centro de nuestra vida. Ahora nosotros somos del segundo éxodo. Recuerden, Jeremías 23:7 nos lo dice muy claro. Vienen días en que ya no se dirá más, vive Yahweh que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto. Nosotros estamos en este segundo éxodo y nosotros sabemos que lo que fue para el primer éxodo es para el segundo. Y esa cubierta, por ejemplo, que acabamos de ver sobre el tabernáculo, ya la tenemos cumplida.
la sangre derramada por Yeshua. Yeshua renovó el pacto. Yeshua, recuerden que la construcción del tabernáculo está ligado a los mandamientos. Yeshua dijo en Juan 14:23, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Ustedes saben el privilegio que es tener al Eterno en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero es una invitación que Él hace. Él mismo la hace. ¿Qué necesita? Que nosotros guardemos su mandamiento, que le entreguemos como ofrenda a nuestra vida de todo corazón. Si me aman, guarde los mandamientos, yo rogaré y les daré un consolador. Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Muy bien. O en Efesios 2, cuando dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, que somos parte de la familia del Eterno, somos parte del pueblo, somos la casa de Israel. Pero tenemos al Eterno ahora morando en el corazón. No nos quedemos leyendo como si leyéramos, como si la historia del desierto, del primer éxodo, todavía estuviera vigente. No, hoy está cumplida de esa manera especial. Cuando los discípulos recibieron en Shavuot la llenura del Espíritu Santo, ¿qué puso el Espíritu Santo en el corazón de los discípulos? Dice, fíjense lo que había sido anunciado. Primero esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré, porque ese templo necesita estar limpio. Os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Segunda promesa tan hermosa que nos da un corazón de carne. Ese corazón ama a obedecer, ese corazón dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y habitaréis en la tierra. Fíjense el proceso es hermoso y aquí lo estamos aprendiendo. Entonces, que todo esto nosotros tenemos que mirar, estudiar el tabernáculo, pero mirarlo a la luz de hoy, porque nosotros somos el templo, nosotros lo tenemos que aplicar porque Yeshua ya vino, Yeshua ya cumplió, Yeshua ya murió por nosotros. Por entonces, la condición ¿cuál es? Para ser parte del segundo éxodo, guardar los mandamientos y tener la fe en Yeshua. Eso el resume todo lo que les estoy diciendo. Si volvemos acá a la porción y vamos a Éxodo 25:8, que nos va a decir el diseño de los utensilios que están dentro del templo. Ustedes aquí, por ejemplo, pueden ver en la imagen, pueden empezar a ver cantidades de elementos que vamos a ver a continuación, que nos permiten entender el plan completo, Fíjense, cuando nos dice que, bueno, harán un arca de madera de acacia, la longitud, la cubrirán de oro. Yo espero que ustedes puedan ir leyendo esto despacio, porque quiero centrarme más en el significado. Entonces, ustedes pueden parar, inclusive leerlo o tenerlo en sus propias Biblias. Ahora, miremos, nos está hablando de construir el arca. El contenido del arca, ¿cuál era? ¿Qué iba a ir dentro del arca? Que era la parte importante aquí. Son las tablas con los 10 mandamientos. El maná, que representa la provisión del Eterno. Y la vara de Aarón que floreció. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote hoy? Es Yeshua. Si nosotros trasladamos el conocimiento a lo de hoy, nosotros entendemos lo que nos dice Yeshua. Yeshua nos dice que si le amamos, guardemos los mandamientos. Él mismo dijo ser el maná, que la provisión misma que vino del cielo. Él es esa provisión diaria y Él hoy es nuestro sumo sacerdote. O sea, con Yeshua nosotros vemos el cumplimiento de todo lo que fue ordenado. Cuando se ordena el propiciatorio de oro fino, que la longitud será de 2,5 codos, la anchura, harán 2 querubines de oro. Los vimos ahorita en la imagen. ¿Qué representan esos querubines? Esos querubines, dice que un querubín en un extremo y en el otro, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas del propiciatorio. Sus rostros estarán uno enfrente del otro.
¿Cuál era la labor de esos querubines? Impedir el acceso al árbol de la vida. ¿De dónde vienen esos querubines? Fíjense, desde Génesis 3:23, nosotros recordamos cuando el pecado, que el Eterno dijo, bueno, entonces expulsa a Adán y Eva del Edén, pero pone los querubines dice, lo sacó para que labrase la tierra y echó fuera al hombre y puso al oriente querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Por qué había que guardarlo aquí también? Porque ya es la presencia del Padre. En el tiempo que estamos estudiando en el desierto del tabernáculo, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, y eso después de asegurarse que no tenía ningún pecado, que no hubiera sido ya perdonado, porque moriría en la presencia del Padre. Esto lo que están guardando los querubines es precisamente ese acceso, para que nadie fuera a entrar de una manera, digamos, desprevenida o imprudente, porque moriría. Ahora, esos querubines continúan en el tabernáculo protegiendo el arca, y solo en el día de Yom Kippur, se podía entrar en el lugar santísimo. Ahora, cuando nosotros entendemos allí, fíjense esta palabra, 25-21. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Quién dice el Targum que era el que se iba a declarar y el que iba a hablar con nosotros? La Memra de Yahweh. ¿Quién es la Memra? La Memra es Yeshua. Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible. Miremoslo también en Éxodo 25, la mesa de los panes. ¿Qué había detrás de esos panes? ¿Por qué había que tener esa mesa de oro? ¿Por qué había que poner los panes? Cuando nosotros ya conocemos a Yeshua, lo entendemos. Para el que no conoce a Yeshua, eran simplemente unos panes de la proposición, pero fíjense lo hermoso lo que hay acá. Ustedes pueden leer todo desde Éxodo 25-23 hasta el 30. Ustedes lo pueden leer cosa por cosa, todas las instrucciones. Pero miremoslo en su significado. El orden del Todopoderoso fue construir una mesa de madera de acacia. Recuerde que es lo que es incorruptible. La cubierta de oro representa la divinidad. Debe tener una corona de oro alrededor. Es decir, la traducción solo dice una cornisa, pero en hebreo dice como una corona de oro alrededor. O sea, ya todo nos está dando de quién está hablando. El pan de la proposición se llama el Lejem Panim. Ustedes esa palabra panim ya la han escuchado varias veces a través de Isaías 63:9. Cuando a Yeshua se le llama en Isaías 63, Yeshua Sarja Panim, o el ángel de la presencia. El ángel de la presencia. El hecho de que el pan también sea ese panim ya nos está relacionando con Yeshua, que es el ángel de la presencia. El pan de la presencia entonces descansa sobre una madera de acacia. Imaginémonos a Yeshua, la madera de acacia. ¿Dónde descansó Yeshua? Digamos, ¿dónde estuvo Yeshua? En la cruz de madera, hecha de esa madera. Él aquí está sobre la madera de acacia, pero recubierto de oro, porque es la divinidad misma, y tiene la corona de oro porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando nosotros conectamos aquí esa mesa de los panes con Yeshua, nosotros entendemos cuando Yeshua nos dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed. En Juan 6:48, soy el pan de vida. Mateo 26, mientras comían, Yeshua tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo, cuando selló el nuevo pacto. Recuerden, nosotros somos del nuevo Éxodo. Entonces,
Yeshua dijo, ese es mi cuerpo, ese pan. 6:33, el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ay, por favor, como yo siempre, me perdonan que lo repita tanto, pero es que yo no soy capaz de entender al que se queda sentado en una congregación donde le están diciendo que Jesús es un hombre cualquiera. Es que yo no puedo entender qué hacen ahí. Son sordos espirituales, ciegos espirituales. O sea, es que no tienen ni idea para dónde van. Fíjense esto, él dijo, Yeshua dijo, yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vive para siempre. Es que fíjense y verán, hay veces que yo reconozco que a veces me da como hasta impaciencia de ver gente tan ciega y cada día, y hasta me escriben muy orgullosos, yo ya creo, ya no sabe lo último. Es increíble, de verdad que sí, que uno pueda ser tan sordo y tan ciego espiritualmente. Bueno, Él es el pan que descendió del cielo, porque Él es el Lehem Panim, porque Él es la presencia misma del Eterno en medio nuestro. Por eso esos panes se cambiaban en cada Shabbat. ¿Quién es Yeshua? El Señor del día de reposo. Fíjense, el Señor del día de reposo, el Señor del Shabbat. En Apocalipsis 14 dice, he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que, como pregunto yo ahí, ¿a ustedes les queda alguna duda de que la mesa del pan de la presencia sea Yeshua? Ya está cumplido. Ya está cumplido, nosotros no tenemos que volver a verla otra vez, la mesa con los panes. Es Yeshua que viene a reinar, por eso no hay templo hasta hoy. Si el templo estuviera, nosotros estuviéramos en un gran conflicto acá. ¿Qué le creo? ¿A la palabra o le creo al templo? No hay templo y el Padre no lo va a permitir. Recuerden que el templo que se va a levantar va a revelar el antimesías. Ahora, la menorá, cuando nosotros vamos a la menorá, ahí sí que encontramos a Yeshua. La menorá es un candelero de oro puro, que es la divinidad, labrado a martillo. ¿De qué nos habla labrado a martillo? De Isaías 53. Labrado a martillo es aquí como herido. Él dice, como dice Isaías 53, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él su rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y lo tuvimos por azotado, por herido. Esto es lo que representa la menorá. Esto es lo que, por eso Yeshua es la menorá misma. Está representando los 6 brazos que salen alrededor, uno y otro, del espíritu de Yahweh, que es el central, de que nos habla de los 7 espíritus que recibió Yeshua cuando nació, porque él vino con la plenitud de la deidad. Aunque él es la palabra, él recibió espiritualmente la plenitud de la deidad y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Las 7 lámparas entonces simbolizan a Yeshua, y eso está citado en Isaías 11 del 1 al 2. Los brazos de los candeleros estarían al lado y lado. Viene todo el resto de la descripción, uno por uno. Las lamparillas dice que debían alumbrar hacia adelante. ¿Por qué sabemos que esas lámparas representan a Yeshua también? Las lámparas debían encenderse con aceite de olivas puro. ¿Qué representa el aceite de oliva puro? La prensa de la oliva. ¿Dónde murió? ¿Dónde estaba Yeshua? El monte de los olivos, el monte de la prensa. Estamos hablando de ser martillado, de ser golpeado. Fíjense, la función de los sacerdotes, ¿cuál era? Mantener la lámpara encendida para que el tabernáculo tuviera luz. ¿Cuál es la función nuestra como reyes y sacerdotes, como dice la palabra? Mantener la luz de Yeshua encendido hoy en nuestro corazón. Es que si trasladamos el tabernáculo al segundo éxodo, nosotros tenemos que entender que nosotros somos templo, y si tenemos un templo, debemos mantener viva la llama de Yeshua.
Él dice que la palabra de Yahweh es luz para los creyentes. Es la palabra que nos guía, es la que nos protege, es la que nos saca. Cuando nosotros seguimos esa luz de que dijo Yeshua, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Él nos sacará de todas las tinieblas. Esto todo es el cumplimiento de lo que nosotros veíamos como ordenanza para el tabernáculo. Estaba diseñado para ser un árbol, la menorá estaba diseñada como en la figura de un árbol. ¿Qué nos dijo Jesús en Juan 15? Yo soy la vid verdadera, el Padre es el labrador, el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo el que no lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece. A todos esos que se van detrás de todo eso que yo les digo, que Jesús es un rabino, simplemente un rabino, un hombre, todo. Mire, ya fueron cortados hace rato de esa vid verdadera. Es que nosotros tenemos que estar conectados, así como el diseño mismo de la menorá nos lo está diciendo. Es una luz que alumbra a las naciones. Nosotros tenemos que ser sal y luz. Y no es para escondernos, es para llevar esa luz de Yeshua al mundo. Cosa que tampoco nos tenemos que replantear lo que estamos haciendo, porque es una responsabilidad grande frente al Eterno. La menorá era encendida cada tarde y la llama debía arder hasta la mañana. O sea, eso es encendido desde el cielo. Ese fuego en nuestro interior también viene de la presencia del Padre. Dice que las mechas se hacían con las vestiduras de los sacerdotes, que las que ya estaban gastadas. Es decir, que era de la ofrenda misma del sacerdocio que se mantenía la encendida, la menorá. Ahora, entonces entendamos todo esto. ¿De dónde vienen las 7 fiestas? Del mismo diseño de la menorá. Encontramos las 7 fiestas. Nosotros encontramos los juicios, nosotros encontramos todo en un mismo patrón de los 7 brazos de la menorá, porque todo así lo ha cumplido, y en las fiestas lo va a cumplir Yeshua cuando ya termine por cumplir las fiestas de otoño. Cuando nosotros inclusive estudiamos Apocalipsis, que encontramos todo en el mismo diseño de las menorot de oro, todo sobre la base de 7. Las 7 trompetas, los 7 sellos, los 7 truenos, los reinos del mal, todo está en absoluto orden. Ahora, en Éxodo 26, ¿qué encontramos? Las cortinas del tabernáculo. Las cortinas del tabernáculo, dice, harás del tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Unamos lo que ya aprendimos, los colores, el azul, el púrpura y carmesí. Fíjense, unamos todo lo que ya hemos venido aprendiendo y los querubines que protegen la entrada. Y vamos a entender que no era solo un diseño, que tenía un mensaje. Cuando ustedes pueden leer del 2 al 6 todas las instrucciones. Cuando nosotros entendemos que la cubierta del tabernáculo tenía varias capas, vimos la primera que era la de la redención. Dice que, la primera, una piel de cabra, símbolo de la voluntad de reconciliación. Esto ya lo vimos. Esto cuando se cumplía en el día de Yom Kippur, que era el único día que se podía entrar. Después una de carnero teñida de rojo, símbolo de la necesidad de la cobertura por la sangre, del derramamiento de sangre por nuestros pecados, que eso lo hizo Yeshua. Y por último hay una cobertura que es de la de piel de tejón, que hacía que la visión externa del tabernáculo no fuera esplendorosa. O sea, a la distancia, la persona que veía el tabernáculo veía la última cobertura, que era de piel de tejón y no era la más esplendorosa de todas. Proféticamente, ¿por qué nos habla de Yeshua? Porque el profeta Isaías nos dijo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo
para que más inatractivo para que le deseemos. O sea, nosotros no estábamos deseando a Yeshua por su atractivo y no por ser quien es. Ese es el punto, como no lo externo, lo interno, su corazón, su misión, esa obediencia que Él mismo nos enseñó, el amor con que dio su vida por nosotros. En Éxodo 26:15, Él nos habla de todas las tablas de madera de acacia que van a rodear el tabernáculo. Si nosotros miramos en esta ilustración, nosotros podemos ver cómo el tabernáculo estaba cercado. Recuerden, tenía una sola puerta. Ahora, los capiteles de esta cerca eran de plata. Y la plata, ¿qué significa? Significa redención. Entonces, fíjense, Colosenses 2:19, que nos dice: no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, y no crece con el crecimiento que da el Eterno. La plata significa la redención. Nosotros tenemos que unirnos a Yeshua, que es nuestro Redentor, y ya sabemos que podemos entrar por esa puerta, pero nadie puede entrar, no hay otra puerta, ni hay ningún acceso por otro lado. Así que el tabernáculo tenía una altura especial, y las tablas tenían que ir derechas, seguidas unas de otras. El Mesías entonces representa el tabernáculo, diciéndonos que ya en el tabernáculo todos somos iguales a los ojos del Eterno. O sea, cuando nosotros vemos en la estructura externa, nosotros vamos aprendiendo todos estos puntos de importancia de la revelación de Yeshua. Si seguimos leyendo del 18 hasta el mismo 31, ustedes van a ver toda la descripción, por ejemplo, de cada una. Es muy importante que la lean, pero en el verso 31 nos va a hablar del velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que será hecho de obra primorosa con querubines. Entonces, fíjense, vayan uniendo cada uno de los puntos que ya hemos mostrado, y ustedes verán cómo definitivamente podemos hacer ese análisis y aplicarlo a Yeshua. El velo entonces era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una barrera entre el Eterno y los hombres. Recuerden, solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Cuando el velo se rasgó, cuando murió Yeshua y el velo se rasgó, dice que se rasgó de arriba a abajo. Yo les voy a hacer a ustedes voy a corregir algo que yo en el pasado la enseñé. Ustedes lo van a encontrar en muchas de las porciones, pero que hoy lo quiero corregir. Y les digo, he vuelto a retomar el tema, y estoy más convencida que el velo que se rasgó era el del lugar santísimo, como dice la Escritura. Si ustedes me escuchan en videos anteriores de hace muchos años, habíamos aprendido simplemente que no era el lugar santísimo y no el lugar santo, que nosotros hoy podíamos entrar como reyes y sacerdotes, pero no. ¿Saben por qué no? Porque si nosotros volvemos a leer hoy la estructura, nosotros volvemos a leer hoy lo que la palabra nos está diciendo. Nosotros encontramos en Hebreos 9, por ejemplo, que nos está hablando que el sumo sacerdote una vez al año se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nosotros sabemos cuando Yeshua murió, cuando él murió y se rasgó ese velo, nosotros tenemos hoy acceso al lugar santísimo a través de Yeshua. A través de Yeshua, dice, y sigue diciendo la palabra, ya que nos dice, por ejemplo, en el verso 11,
estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es que Yeshua abrió ese camino, porque es que Yeshua es el Eterno mismo, y Yeshua nos dijo: solamente se llega al Padre a través de mí. Él es el sumo sacerdote, ya no solamente en el día de Yom Kippur. Él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que día tras día está frente al trono intercediendo por nosotros. En Hebreos 10 también nos dice que nosotros tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Se dan cuenta, es la entrada al lugar santísimo. Para mí eso no tiene ninguna duda. Que nosotros vamos a volver a ver lo mismo, no lo vamos a volver a ver. Yeshua lo cumplió, y Yeshua viene a reinar, y Él va a reinar con nosotros en otro diseño completamente diferente al tabernáculo o al templo. La puerta, ya vimos la puerta, Yeshua dijo: yo soy la puerta. El altar del incienso también es exactamente el mismo análisis. También ustedes pueden leer todas las instrucciones. ¿Por qué con cuernos en las 4 esquinas? Cuernos nos habla de poder, y se cubrirá de bronce. El bronce nos habla de juicio. El altar del incienso estaba colocado allí frente a la cortina que entraba directo al lugar santísimo. Fíjense, todo el fuego de donde venía, del altar de bronce. El Eterno requiere una mezcla especial de incienso. Hoy no se puede quemar incienso porque ni se conoce esa mezcla. ¿Qué es el incienso de hoy? El incienso de hoy son las oraciones nuestras al Eterno a través de Yeshua. Esas son las oraciones de los santos. Ahora, el Levítico 10 nos dice, por ejemplo, que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron un incienso extraño, y ellos murieron porque hicieron lo que nunca el Eterno les mandó. Si nosotros seguimos las instrucciones de Yeshua, nosotros vamos a tener la completa seguridad de llegar hasta la misma presencia del trono. Ubiquémonos en este tiempo. Ubiquémonos. El Salmo 141 dice: Yahweh, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como incienso. Hoy entonces el incienso es la oración que nosotros elevamos al Todopoderoso. Ahora, Yeshua se retiraba a orar. Él nos enseñó a orar y nos animó a orar sin cesar. Dejemos de repetir oraciones muy lindas, pues son muy bonitas, pero aprendamos a hablarle al Padre con nuestro propio corazón. Fíjense que allí en ese altar del incienso fue donde le fue revelado al sacerdote Zacarías que vendría a la presencia de Juan el Bautista, que el comienzo de toda esa redención de acuerdo a la palabra. Así que fíjense que todo esto ya fue cumplido. Hoy nosotros tenemos que verlo. En el atrio, cuando nosotros empezamos a estudiar el atrio, ya en Éxodo 27, que se empiezan por el momento a dar todas las instrucciones de los utensilios que iban a ser allí, que eran necesarios
para tenerlos allí, de la manera de trasladar cada una de las cosas. Yo les pido, como les digo, que cada uno lea todas esas instrucciones. Ahora, nosotros cuando nos vemos los utensilios del altar de bronce, por ejemplo, eran para recibir las cenizas, vamos también entendiendo a través de la forma y a través del material de qué se trata. Si nos habla de redención o nos habla de juicio. Aplicarlo a cada uno nos da a nosotros realmente una sintonía con el Eterno, que es el que nos confirma que hoy el Eterno mora en nuestro corazón. Él nos dio el modelo del tabernáculo, después el modelo del templo, pero hoy en nuestro corazón. Pero recordemos algo muy importante acá. Para entrar al tabernáculo, el entrar al tabernáculo era estar bajo la protección del Eterno. Pero para entrar al tabernáculo se necesita la santidad, cumplir con todas esas normas que el Eterno nos ha ido dando y que seguiremos estudiando en la próxima porción. Pero cuando el Eterno viene, cuando tú lo invitas a Jesús a morar en tu corazón y el Eterno viene a morar, la presencia del Espíritu Santo viene a tu vida. Allí nosotros sabemos que tenemos la protección del Altísimo, que nuestras oraciones van con Él, que Jesús es nuestro intercesor, que nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento y tenemos un privilegio grande. Porque recordemos que en el templo, cuando Jesús estuvo acá, dice que la presencia del Padre nunca estuvo allí, la Shekinah del Eterno nunca estuvo en el templo por el pecado que había. Si en nuestra vida hay pecado, allí no va a estar la presencia del Ruach de santidad, del Espíritu Santo, no va a estar. Entonces, pensemos en esto, reflexionemos, miremos esta porción aplicada a nuestra vida y esperemos continuar con todo el estudio de la Torá. Y por favor, reflexionemos. Que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos permita acercarnos con un corazón sincero, darle de ofrenda nuestra vida al Eterno con todo, con nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que bajo su protección y su provisión podamos seguir adelante confiados y seguros. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom para todos.